Me parece interesantísimo ver si nuestra audiencia considera que esto de defraudar a Hacienda a un presidente de la Generalitat o de cualquier comunidad o de cualquier institución del Estado, eso es un asunto privado, como dice el señor Mas. Vamos a valorarlo, pero creo que merece la pena que veamos, acabamos de ver cómo el presidente Mas ha anunciado que es Jordi Pujol el que renuncia, ha dicho que habló con él el viernes y el que le comunica la renuncia desde el momento en que habló con él el viernes. Vamos a ver cómo lo ha dicho. Que él renuncia a ser presidente fundador de Convergencia Democrática de Cataluña, un partido que fundó él, ahora hará 40 años. Renuncia a ser presidente fundador de Convergencia y Unió, Federación de Convergencia y Unió, creada hace más de 10 años atrás. Renuncia a algo que tiene derecho por ley, que es a su oficina como expresidente de la Generalitat, y renuncia a algo que también tiene derecho por ley, que es a su retribución como expresidente de la Generalitat. Bueno, una valoración sobre este anuncio que ha hecho Artur Mas. Y la primera pregunta que os hago con esta valoración es, ¿debería haber sido el propio Jordi Pujol el que hubiera dado esta rueda de prensa? Eso es lo normal. Sería, ¿Y no Artur Mas? Claro, eso hubiera sido lo normal. Ahí estábamos viendo al actual presidente de la Generalitat enterrando al padre, en unas circunstancias de lluvia. Día histórico, ¿no? Día histórico, sin duda, porque claro, es que no hay que olvidar, la gente dice, ¿y por qué le dais tanta importancia? Pues hombre, porque Pujol ha sido más que un presidente de la Generalitat, era uno de los iconos de la transición. Y claro, ha sido muy fuerte, es decir, vuelvo a insistir, no tanto por lo que sabemos que hizo, sino que al final ha tenido que salir a la palestra forzado por las circunstancias de todo tipo, ¿no? Desde mi punto de vista, lo sustancial es que tiene que decir, naturalmente, él cuánto, cómo y por qué. Porque hasta ahora lo único que ha dicho es algo que no cuadra, que es que fue una herencia, y ahí me quedo como primera... No, y Artur Mas, cuando le han preguntado, porque ha dejado que le preguntaran los periodistas, cosa que me ha parecido de agradecer y lo normal, y le han preguntado si el presidente Pujol le ha dicho cuánto dinero ese fraude, y ha dicho que no. Que lo había multiplicado por 100. Ha dicho que no. Ah, sí, pero más. Ha dicho que no y como que eso no era cosa suya. A ver, esta primera valoración. Bueno, yo creo que Jordi Pujol ha estado 23 años como muy molt honorable presidente de la Generalitat y más de 30 años como defraudador. Yo creo que el último servicio que tenía que hacer a la nación española no es a su familia y a sus hijos, sino dimitir de todos sus cargos, entre ellos del título honorífico que todavía mantiene. Como primera valoración, si quieres puedes seguir hablando. No, sí, sigue. Yo os pido una primera valoración y ahora vamos a ir a todos los detalles. Que esto que ahora toda la gente dice, si todo esto se sabía, ¿no? Incluso la ex de su hijo siempre ha hablado de que este dinero procede de la obra pública, no de una herencia, como le recordó en su día Pascual Maragall en el Parlamento, ¿no? Que le dijo del 3%. Yo creo que el último servicio a España y a Cataluña tiene que ser explicar cuál es el origen de su fortuna, renunciar a todos los títulos y, por supuesto, ir a la justicia, ir al Parlamento y que aquí se liquiden todas las cuentas que tiene con el país desde todos los ámbitos. Marta, ¿cómo lo ves? Pues yo lo que veo que lo que ha pasado era absolutamente imprescindible, necesario, pero no suficiente. Yo decías tú, ¿por qué ha sido Mas sino Pujol si es de mutuo acuerdo? Yo creo que lo que ha querido Mas es un poco como soltar amarras, lo que decía, enterrar al padre y sacudirse cualquier responsabilidad, que yo creo que el señor Mas también tiene difícil sacudirse esa responsabilidad, porque a ver quién se cree a estas alturas lo que dice Artur Mas de que esto es un asunto particular, privado, cuando se le ha preguntado usted los dineros, las investigaciones, yo eso no sé nada. O sea, yo creo que ha querido poner un cortafuegos, despidiendo, quitándole prácticamente todos sus cargos. Aquí. Efectivamente, ha querido poner un cortafuegos y librarse, él irse de rositas, pero no hay que olvidar que ha sido consejero de Hacienda cuando el señor Pujol está en el gobierno, y yo creo que no va a ser tan fácil lo que yo creo que ha pretendido con esa rueda de prensa, que es zafarse el señor Mas cualquier responsabilidad. Rosa. A ver, yo lo que creo es que si fuera de mutuo acuerdo y además lo hubieran decidido el pasado viernes, como mínimo Jordi Pujol lo hubiese contado en su comunicado, es decir, hubiese dicho, pido perdón a los ciudadanos porque les he defraudado y además quiero que sepan... No, claro que no me lo creo, porque hemos visto todo el fin de semana declaraciones del nuevo secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, que ha sustituido al joven Oriol Pujol,
que ha dicho, bueno, tendrá que comparecer en el Parlamento, tendrá que dar explicaciones al partido de lo que ha ocurrido. O sea, hemos visto a Artur Mas primero decir esto es una cosa personal de él y luego al día siguiente en un acto público decir, bueno, es que en la Generalitat ha habido cosas que se han hecho muy bien y otras que se han hecho muy mal. Es decir, que todo eso, si estuviera acordado desde el viernes, se lo habría ahorrado el señor Pujol. Es decir, hubiese ese mismo viernes anunciado la renuncia a todo lo que tenía. Por lo tanto, yo creo que le han empujado. Realmente, en mi opinión, es que Artur Mas y la Dirección de Convergencia Democrática de Cataluña le ha empujado a, no sé si a renunciar voluntariamente o le han dicho, oye, te vamos a quitar todos estos privilegios. Por lo tanto, porque hay una parte de privilegios que le quita su partido y otra que le quita el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, es mucho más, queda menos feo, digamos, que sea él el que renuncia. Pero yo creo que si ese acuerdo estuviera hecho desde el viernes, no se hubiese producido toda esa escalada de comentarios, de declaraciones. O sea que... A ver, Federico, ¿tú te lo crees como dice Rosa? No se lo cree. A mí me pasa como a Rosa, que tampoco creo que esto fuera algo que se haya hecho de mutuo acuerdo. Yo no creo que Artur Mas tuviera ni la más remota idea de la carta que iba a publicar Pujol, ni de la confesión que iba a hacer. No, de la carta sí. Yo creo que él se la contó el mismo viernes. Sí, yo creo que, Rosa, tú decías más bien que no te crees que el mismo viernes Pujol anunciaba que renunciaba a todos sus... No, esto se ha montado un escándalo. Porque teniendo en cuenta además lo que iba a pasar, que era la entrevista de mañana, Artur Mas no podía venir a la entrevista de mañana sin que todo esto tuviera algún tipo de consecuencia y era inevitable que la tuviera. A mí me produce una enorme tristeza lo que hemos sabido. Porque más allá de las dudas razonables que hayamos podido tener a lo largo de todo este tiempo sobre el cierto clima de corrupción que había en Cataluña, es famoso 3%, todos, en el fondo pues todos sabíamos o intuíamos que podía ser verdad, pero luego es verdad que nunca se llegaba a demostrar, salvo en algunas contadas excepciones. Pujol tenía un aura de hombre de Estado y de gran político que a mí me duele mucho que ahora se venga abajo, y entiendo que se tiene que venir abajo. Es decir, evidentemente ha pasado desde, hoy titulaba, creo que es el país el molto honorable gran defraudador, ¿no? Es que esto es lo que es, en definitiva, ¿no? Pero es tremendo que un hombre que ha tenido el poder que ha tenido, la influencia que ha tenido, el papel que ha tenido en la vida política española, es que ha sido brutal el papel que ha tenido, la influencia que ha tenido Jordi Pujol en la vida política española durante muchísimos años. Ahora nos enteremos de que era, con perdón por la expresión, un vulgar ladrón. Es decir, porque es que es lo que ha sido. Entonces, yo no sé a vosotros, pero a mí desde luego me produce una tremenda desazón y una enorme tristeza. Y comprendo, y estas son las cosas que hacen que luego haya una parte de la ciudadanía que en ese paquete mete a todo el mundo. Y claro, el problema es que no todo el mundo es Jordi Pujol, ni todo el mundo son los 45 imputados del juez Ruz, ni todo el mundo es Matas, ni todo, pero claro, estamos acumulando demasiados casos que, si te fijas, todos vienen de atrás, ninguno son de ahora. Cuidado con eso. Sí, pero ninguno son de ahora. Diferencia. Todos vienen de una época en la que efectivamente en este país hubo mucha corrupción, y toda esa corrupción se está juzgando ahora y está pasando por los tribunales. Que no lo olvidemos. Que hay grados, porque la de Pujol viene de hace 34 años, que se dice pronto. La de Matas es de hace 10 o 15, pero es que 34 años corrompiendo. Esto es lo tremendo. Por eso digo, por eso digo que eso es lo tremendo, lo que a mí me produce una enorme tristeza, que alguien que ha tenido esa influencia en la vida pública española ahora no se Bueno, quería yo preguntaros, porque estamos hoy planteando una pregunta a raíz de esa insistencia. A mí tengo que confesar que me ha sorprendido ver cómo el presidente de la Generalitat de Cataluña, dice que este fraude, este escándalo, esta mentira continuada durante 34 años de alguien que ha representado una institución del Estado tan importante como la Generalitat de Cataluña, resulta que es un asunto familiar y privado. Y por eso se lo estamos preguntando a ustedes, y me gustaría, por si no lo ha visto nuestra audiencia o no lo habéis visto alguno de vosotros, que veáis cómo insistía esta mañana Artur Mas en que es un asunto privado. Vamos a verle, vamos a ver cómo lo ha dicho. Sobre temas relacionados con la agencia tributaria, posibles instancias judiciales, yo ahí no les puedo decir nada, porque esto, como les dije desde el principio, desde el mismo viernes, este es un tema estrictamente personal, privado y familiar.